Buenos días. En esta oportunidad tendremos la sesión Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos. Quien les habla, Luis Espinosa Farías. La temática es la siguiente. Primero, métodos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 2. Control, reducción y prevención de riesgos laborales. Tercero, mapa de riesgos. Y por último, como cuarto punto, evaluación general de riesgos. Veamos el primer punto, métodos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Cuál es la finalidad por la cual una organización realiza una identificación de peligros y evaluación de riesgos? Bueno, los motivos son variados, pero principalmente esto se hace porque una organización desea saber cuál es su estado actual respecto a los peligros y riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. Y una vez que conoce todos los potenciales peligros, determinar cuáles son no tolerables, ¿sí? ¿Qué peligros tienen riesgos asociados que serían no tolerables? Y sobre estos no tolerables, establecer algún mecanismo que permita eliminarlos o controlarlos, de tal manera que pasan de ser riesgos no aceptables a ser riesgos aceptables. Recordemos que un riesgo aceptable es aquel con el cual pueden convivir las personas de manera relativamente segura. Tanto la norma OSAS 18001, así como la nueva ley de seguridad, la 29783, indican que esta identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser continuamente actualizada cuando se den inclusive cualquiera de las siguientes condiciones: cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se haya producido un accidente o enfermedad. Si no sucede ninguno de esos cambios, de todas maneras tiene que revisarse la identificación de peligros y evaluación de riesgos por lo menos una vez al año. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿por qué es un motivo que se revise la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que de aquí en adelante vamos a llamar IPER? ¿Por qué es necesario revisar la matriz IPER cada vez que hay un accidente o enfermedad ocupacional? La razón es sencilla. Cuando sucede un accidente o una enfermedad ocupacional, debe realizarse necesariamente un análisis de causas. Ese análisis de causas nos podrá decir si efectivamente el accidente se debió a que nuestro actual sistema de seguridad y salud quizás adolece de alguna falla y que por lo tanto pueda y deba mejorarse. Cuando encontramos estos motivos de que a raíz de un accidente o enfermedad ocupacional encontramos algún punto débil, esos puntos débiles deben tomarse en cuenta y ello amerita que nuevamente se haga una actualización de la matriz IPER, de tal manera que eliminemos estos puntos débiles y podamos ahora sí trabajar en forma segura. Ahora veamos algunos conceptos básicos. ¿Qué cosa es un peligro? De acuerdo a la norma OSAS, un peligro es una fuente, situación o acto con el potencial de producir un daño en términos de lesión, enfermedad o una combinación de ambos. Cuando decimos lesión, recordemos que es todo daño inmediato que le resulta a la persona. Ejemplo, un corte, una quemadura, una fractura. Y una enfermedad es la que se manifiesta en el tiempo. Por ejemplo, un cáncer profesional, pérdida de la audición, ¿sí?
Entonces, peligro es la fuente, situación o acto con el potencial de producir daños en términos de un deterioro de la salud, un daño o lesión a la persona o una combinación de ambos. ¿Qué cosa es el proceso de identificación de peligros? Es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Riesgo. Riesgo, de acuerdo a la norma OSAS, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro a la salud que puede causar ese suceso o exposición peligrosa. Volviendo a repetir, el riesgo entonces será combinación de la probabilidad con la severidad. Usualmente cuando hablamos de probabilidad, expresamos algo como lo siguiente. ¿Cuál sería la probabilidad de que al cruzar una autopista sin hacer uso de los puentes peatonales seamos atropellados? La respuesta será: la probabilidad es alta. Y si seguimos con ese ejemplo, si somos atropellados, ¿cómo podríamos definir la severidad del daño a consecuencia del atropello? Y podríamos decir que la severidad de un atropello en una autopista también podría ser alta. Luego, para este ejemplo, la probabilidad sería alta y la severidad también sería alta. Y si el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad, sería, para el ejemplo que hemos dado, combinación de probabilidad alta con severidad alta. Y si combinamos alta con alta, nos da a su vez alta. Es decir, que el riesgo de cruzar una autopista sin hacer uso de un puente peatonal es alto. Por lo tanto, el riesgo, de acuerdo a esta definición de la norma OSAS, en la práctica es una calificación. Se hace énfasis en esta definición porque usualmente cuando hablamos de riesgo es común que nos digan cuál es el riesgo de cruzar una autopista sin hacer uso de puente peatonal. El riesgo es el atropello. Sin embargo, el atropello no es un riesgo. El riesgo es el daño o deterioro de la salud. Sin embargo, para efectos de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la práctica es poco trascendental que llamemos al daño consecuencia riesgo y viceversa. En la práctica, lo que interesa en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que la empresa sepa a qué está expuesto su trabajador y lo controle. Eso es la finalidad de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No tanto así las definiciones o que llamemos las cosas por tal o cual nombre. Siguiente definición: evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es un proceso que nos permite evaluar el riesgo que surge debido a un peligro, teniendo en cuenta los controles existentes con la finalidad de decidir si el riesgo es o no aceptable. Esta definición es interesante. Veamos. Dice que la evaluación del riesgo es un proceso que nos permite evaluar un riesgo tomando en cuenta los controles existentes. Esto quiere decir que una organización puede tener ya implementados diversos controles a diferentes riesgos existentes, pero no necesariamente estos controles podrán ser efectivos. Si esos controles sí son efectivos, diremos que el riesgo al que está expuesto el trabajador es aceptable. Pero si los controles no son efectivos,
el riesgo será no aceptable. Si encontramos un riesgo que, a pesar de que sí existen controles, sigue siendo no aceptable, la organización debería parar esa actividad, implementar nuevos controles y nuevamente evaluar si con estos controles adicionales el riesgo ya es aceptable. Esto que se acaba de decir lo indican tanto la norma OSAS como la legislación peruana. Riesgo aceptable. El riesgo aceptable es aquel que ha sido reducido a un nivel que sí puede ser tolerado por la organización. Recordemos que en la práctica, prácticamente toda actividad humana implica un peligro y un riesgo asociado. Lógicamente que habrán peligros que podemos convivir con ellos sin mayor cuidado porque ya prácticamente están bajo control, pero habrán otros peligros y riesgos que sí debemos controlar. Por ejemplo, si tomamos una ducha al levantarnos, podríamos resbalar, caer, golpearnos y fracturarnos o causarnos otro daño. Pero realmente el riesgo de que suceda esto es bastante bajo. Sin embargo, si nos ganamos la vida limpiando las lunas de los edificios altos de una ciudad, el riesgo de caída, si es que no tenemos algún control establecido, sí sería muy grande y por lo tanto no deberíamos trabajar hasta no haber controlado este riesgo. Entonces van a haber siempre en toda actividad humana diferentes tipos de riesgos. Lo interesante está en que algunos riesgos van a ser aceptables y otros van a ser no aceptables o no tolerables. Una organización deberá identificar aquellos riesgos no tolerables para establecer controles adicionales que permitan que el nivel de riesgo sea ahora aceptable. Siguiente definición: incidente. Un incidente es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o pudo ocurrir un deterioro o daño a la salud, o quizás una fatalidad. Nota 1. Un accidente es un tipo de incidente que puede ocasionar daño a la salud, a la persona o inclusive una fatalidad. Usualmente cuando en el incidente no ocurre un daño a la salud, a la persona o una fatalidad, también se denomina cuasi accidente. Y las emergencias son un tipo especial de incidentes. Estas definiciones son de la norma OSAS. Sin embargo, si vemos las definiciones de la ley peruana, nos vamos a poder leer de que de acuerdo a la ley peruana, un incidente es solamente el casi o cuasi accidente, que es totalmente diferente al accidente. Y el accidente es aquel que genera por lo menos un día de descanso médico, de acuerdo a la legislación peruana. Entonces, hay una diferencia entre lo que indica la legislación peruana y lo que indica la norma OSAS en cuanto a incidente y accidente. Para la norma OSAS, el accidente es un tipo especial de incidente. Para la ley peruana, el accidente y el incidente son cosas totalmente diferentes. Bien, ahora sí, veamos cuáles son las 4 formas de evaluar riesgos, dependiendo o no si existe alguna legislación aplicable. Una primera forma será la evaluación de riesgos impuesta por una ley específica. Una segunda forma será la evaluación de riesgos para los cuales no existe legislación específica. Un tercer tipo, la evaluación de riesgos que requiere métodos específicos de análisis. Y finalmente,
una metodología general para la evaluación de riesgos. Veamos la primera de ellas, la evaluación de riesgos impuestas por una legislación específica. Y para ello tenemos, por ejemplo, la legislación industrial. De acuerdo a la legislación industrial, hay algunos tipos de riesgos que son inherentes a ciertas actividades industriales o equipos. Y esto están claramente tipificados en algunas leyes. Ejemplo de ello, en el Decreto Supremo 042F, que es una ley del año 65, que aún sigue vigente en muchos de sus artículos, es una ley que nos indica requisitos mínimos de seguridad que debemos tener presentes al usar tal o cual equipo. También tenemos el tema de prevención de riesgos laborales. Hay otras leyes peruanas, tales como el Decreto Supremo 05 de 2012, que es el reglamento de la nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el Decreto Supremo 055, que es el reglamento de seguridad y salud en la actividad minera, o la Resolución Ministerial 161, que es el reglamento de seguridad y salud en actividades eléctricas. Estas tres leyes, por ejemplo, nos hablan de la obligación de las organizaciones de prevenir los riesgos laborales. Es decir, a diferencia de las legislaciones tipo 042, que nos dice específicamente qué debemos controlar y cómo, esas leyes, además de establecernos algunas cosas específicas, indican que las organizaciones deben identificar de manera sistemática los potenciales peligros y riesgos asociados. Esas leyes, por lo tanto, hacen énfasis a la prevención antes de actuar sobre hechos ya conocidos. Algo interesante, la nueva ley de seguridad, la 29783, al igual que lo decía la ley ya derogada, la 009, indica de que las organizaciones, cuando identifican sus peligros y evalúan sus riesgos, deben tomar en cuenta agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que puedan ocasionar daños a los trabajadores. Adicionalmente, el Decreto Supremo 005 del 2012, en el artículo 22, indica que los empleadores que ya tienen sistemas integrados de gestión o que cuentan con certificaciones internacionales en seguridad, adicionalmente deben cumplir como mínimo con lo que indica el Decreto Supremo 005, así como las otras leyes peruanas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto realmente es totalmente compatible con los sistemas de gestión basados en la norma OSAS. Recordemos que la norma OSAS, en el numeral 432, nos pide identificar las leyes que aplican a la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo e implementarlas. Y en el numeral 452, la misma norma OSAS nos dice que hay que evaluar que estemos cumpliendo adecuadamente las leyes que aplican a la organización. Por lo tanto, la norma OSAS es totalmente compatible con este Decreto Supremo 005, el cual indica que si una organización tiene un sistema de gestión de seguridad certificado internacionalmente, debe asegurarse que este sistema cumpla como mínimo con lo que piden las leyes peruanas. Ahora veamos cómo se realiza la evaluación de riesgos cuando no existe una legislación específica que lo regule. Podrán haber algunos peligros y riesgos para los cuales no hay alguna ley específica que los regule. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos, lo que puede realizar o hacer la organización es recurrir a parámetros, leyes internacionales aplicables
a este riesgo que no está contemplado por la legislación local. Entonces, si sabemos que existe tal o cual ley en otro país, una organización tranquilamente lo puede adoptar en forma libre y implementarlo para tener operaciones seguras. Ejemplos de leyes o parámetros internacionales que una organización puede adoptar son las siguientes. Las normas UNE, ¿no? Por ejemplo, la norma UNE 20.060-90, que es una norma sobre herramientas eléctricas accionadas por motor eléctrico. Podemos tener también las diferentes normas ISO que hablan sobre temas de seguridad. Por ejemplo, la ISO 7730, que habla sobre confort térmico, o las normas END, que hablan sobre exposición a campos electromagnéticos. O también podemos tener límites establecidos por organismos, asociaciones, tales como los TLBs, que están determinados por la Asociación de Higienistas Americanos. Cuando existe un vacío entonces en un país para tal o cual riesgo, la organización podría buscar cualquier otro parámetro internacional o ley internacional que pueda tomar como referencia para poderse medir y cumplirla. Sobre este último, los TLBs, si bien en el caso peruano tenemos el Decreto Supremo 015 que data del año 2005, que es sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, esta ley solamente habla de dos tipos de TLBs: el TLB TBAA y el TLB STIL, que son los parámetros de límites máximos permisibles promedio, ¿no?, para un rango bastante amplio de sustancias químicas. Sin embargo, los TLB son en la práctica de tres tipos: el TLB TBAA, el TLB STIL y el TLB-C. El TLB-AA es límite máximo permisible medio ponderado. El TLB STIL, el límite máximo permisible para exposiciones de corta duración. Y el TLB-C es el límite máximo permisible para exposiciones límite o exposiciones techo. Veamos ahora qué significa cada una de estos tres tipos de TLB. El TLB TBAA, que como ya dijimos es el límite máximo permisible promedio en el tiempo, no es otra cosa que el límite máximo permisible al cual puede estar expuesto en promedio un trabajador 8 horas diarias durante una semana laboral de 48 horas durante todo el año, ¿no? Es la exposición promedio a la cual un trabajador podría estar expuesto sin tener mayores efectos adversos. Recordemos que estos TLDs son valores promedio. Son valores promedios a los cuales las personas en promedio reaccionamos hasta ciertos niveles. Pero puede ser que haya casos en que hay personas que pueden tolerar contaminaciones mayores a esos TLBs, como también puede ser el caso de que hay personas que a valores menores que los TLBs ya podrían mostrar algún efecto. Es decir, si bien los TLBs son valores promedio, también va a depender mucho de la sensibilidad de las personas. Hay personas que pueden ser muy sensibles, que si bien un contaminante está por debajo del TLB, quizás a esa persona sensible le podría ocasionar un daño a su salud. Por lo tanto, nunca olvidemos que el TLB TBAA son solamente valores promedios a los cuales la mayoría de las personas se sienten seguras. El TLB STIL es el límite máximo permisible para exposiciones de corta duración. Este límite nos dice cuál debería ser la máxima concentración que podría estar expuesto un trabajador a un contaminante por espacio de 15 minutos. Y estos
valores de exposición por espacio de 15 minutos no deberían repetirse más de 4 veces en una jornada de 8 horas. Entonces, cuando no sobrepasamos estos valores en lapsos cortos de 15 minutos, estamos hablando de un TLB Still. Y finalmente el TLB Ceiling. El TLB Ceiling o límite máximo permisible de techo es aquel valor que nunca debemos pasar en ningún momento de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque si lo pasamos, lo más probable es que sí nos ocasione daños a la salud. Bien, como decíamos, la legislación peruana, el Decreto Supremo 015, solamente contempla TLB TWA y TLB Steel, más no así TLB C o TLB Ceiling. Por lo tanto, si una organización desea, puede tomar las tablas de los higienistas americanos para medir si está cumpliendo con el TLB C en su organización. Ahora veamos la evaluación de riesgos que precisan métodos específicos de análisis. Hay algunas legislaciones que regulan la prevención en sucesos tales como incendios, explosiones o ciertos tipos de emisiones. Ejemplo de ello, el Decreto Supremo 042F, que en su título tercero habla sobre el tema de prevención y protección contra incendios, o la resolución RJ 317 de 2006, que es el manual básico para la estimación de riesgo. Esas legislaciones, por ejemplo, nos dicen cómo actuar en forma segura para ciertos tipos específicos de riesgos. En algunas ocasiones, el determinar ciertos tipos de riesgos específicos requerirá algunos métodos específicos de análisis, tales como el HAZO, árbol de fallas, entre otros. Y finalmente veamos el punto evaluación general de riesgos. En la práctica, ¿qué es lo que hace una empresa comúnmente para identificar sus peligros y evaluar sus riesgos? Usualmente lo que hace es identificar los riesgos existentes, para lo cual primero identifica las operaciones que realiza un trabajador en su puesto de trabajo. Identifica todas sus operaciones y para cada operación identifica sus riesgos asociados. Una vez que ha identificado los riesgos asociados para cada operación en un puesto de trabajo, el siguiente punto será identificar si esos riesgos son o no aceptables para la organización. Es decir, hay que valorar los riesgos para saber si son o no aceptables. Y para valorar, la forma de valorar los riesgos es en base a la probabilidad de ocurrencia de la situación de riesgo y la severidad del daño. Si nos damos cuenta, la forma como se valoran los riesgos se deriva de la definición de un riesgo, que como vimos en las primeras diapositivas, la definición de riesgo, tanto para la norma OSAS como para la legislación peruana, es la combinación de la probabilidad con la consecuencia. Entonces, la probabilidad con la severidad, disculpen. Entonces, cuando hablamos de valoración, lo que se hace es combinar la probabilidad con la severidad, y de esa combinación podemos definir si un riesgo es o no aceptable. Para aquellos riesgos que resulten no aceptables, es decir, riesgos no tolerables, las organizaciones deben establecer planes de prevención o llamados también controles operacionales que permitan tener esos riesgos bajo control. Estos planes o controles operacionales deberán verificarse periódicamente para asegurar de que sigan siendo eficaces para controlar adecuadamente los diferentes peligros y riesgos de las organizaciones. Ahora veamos el segundo punto: control, reducción y prevención de riesgos laborales.
Usualmente cuando una organización implementa un sistema de seguridad y salud en el trabajo, este sistema al final se reduce en un programa de seguridad y salud en el trabajo. Ese programa usualmente contempla tres aspectos. Uno es el subprograma de medicina preventiva y de trabajo, el subprograma de higiene industrial y el subprograma de seguridad industrial. Sin embargo, en la actualidad, a estos tres temas específicos que contemplaba clásicamente todo programa de seguridad y salud en el trabajo, se están añadiendo dos nuevos subprogramas. Estos subprogramas son el subprograma ergonómico y el subprograma psicosociológico. Es decir, un programa de seguridad y salud en el trabajo actualmente contempla 5 dimensiones: la dimensión de medicina preventiva y trabajo, la dimensión de higiene industrial, seguridad industrial, ergonomía y psicosociológico, lo cual está alineado nuevamente tanto al Decreto Supremo 005 de 2012, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, como a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, los cuales indican claramente que las organizaciones deben identificar peligros y riesgos asociados a factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Ahora, a continuación, veamos en qué consisten cada una de estas 5 dimensiones. Veamos la primera dimensión de un programa de seguridad y salud en el trabajo, la dimensión de medicina preventiva y de trabajo. ¿Qué cosa es la medicina preventiva y de trabajo? Es un conjunto de actividades encaminadas a la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores, y por lo tanto contempla dos tipos de medicina: la medicina preventiva y la medicina de trabajo, los cuales persiguen dotar a los trabajadores de óptimas condiciones que permitan su bienestar físico, mental y social. También la medicina del trabajo permite ubicar a los trabajadores de acuerdo a sus condiciones psicofísicas acordes al puesto a desempeñar. ¿Qué significa esto? Habrán labores que lo pueden hacer determinadas personas. Por ejemplo, si un trabajo requiere que la persona realice trabajos en altura, quizás sea necesario que la persona se le pida un examen de suficiencia médica para trabajos en altura, porque no necesariamente cualquier persona podrá hacer un trabajo en altura sin mayores riesgos. Recordemos, habremos personas que quizás al realizar trabajos en altura nos pueda dar vértigos y mareos, y por lo tanto podríamos accidentarnos más fácilmente en comparación con otras personas que realizar trabajos en alturas no les ocasiona ningún daño físico, o mejor dicho, no les ocasiona ninguna perturbación física que pueda poner en peligro su integridad. Sobre este ejemplo, justamente la ley minera, la 055, claramente nos dice que cuando un trabajador va a realizar trabajos en altura, necesariamente tiene que tener el visto bueno del médico para estar seguros que este trabajador pueda hacer su labor en forma segura. El subprograma de medicina preventiva de trabajo tiene como objetivo, entonces, mejorar y mantener las condiciones de salud, así como la calidad de vida de los trabajadores, de manera tal que se puedan evitar los accidentes de trabajo, así como las enfermedades ocupacionales. Para ello, se basa en capacitar a los trabajadores sobre los diferentes factores de riesgo que pueden afectar su seguridad y salud. Como ya dijimos, un objetivo de la medicina física, la medicina preventiva de trabajo, será
que las organizaciones puedan ubicar adecuadamente a sus trabajadores en función de sus condiciones psicofísicas. La medicina preventiva y de trabajo también permite que las organizaciones puedan hacer un seguimiento periódico del estado de salud de sus trabajadores para poder detectar cualquier desviación de este óptimo estado y poder tomar acciones que permitan nuevamente hacer que el trabajador siga gozando de una buena salud. ¿Cuáles son las actividades que realiza la medicina preventiva y de trabajo? Las actividades en que se basa son, primeramente, capacitación en la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. También se realizan evaluaciones médicas ocupacionales. Sobre ese tema de evaluaciones médicas ocupacionales, recordemos que tenemos una ley en la resolución ministerial 312, en la cual nos dice de que de acuerdo a la actividad que realicemos, estaremos expuestos a tal o cuales riesgos. Y dependiendo de esos riesgos, esa ley establece exámenes médicos mínimos que deben realizarse a los trabajadores. Estos exámenes médicos mínimos deberán realizarse mínimamente una vez al año o con mayor frecuencia si es que así lo determina el médico ocupacional de la organización. Otra actividad de la medicina preventiva y del trabajo es hacer diagnóstico de salud en base a estas evaluaciones médicas para asegurarnos de que las personas siguen gozando de buena salud. También la medicina preventiva y de trabajo busca establecer un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, así como coordinaciones con diferentes entidades de salud, tales para campañas o actividades como vacunaciones, etc. Otra actividad muy importante de la medicina preventiva y de trabajo es establecer los controles frente a sustancias tóxicas a las cuales puede estar expuesto el trabajador y monitorear periódicamente al trabajador para asegurar de que sigue trabajando en forma segura y que estos contaminantes no están poniendo en peligro su salud. Otra actividad que usualmente realiza la medicina preventiva y de trabajo es la reubicación de los trabajadores en base a las dolencias que puedan presentar. O así no se presenten dolencias, rotación de los trabajadores para prevenir posibles dolencias o enfermedades que se puedan presentar. Por ejemplo, si en un puesto de trabajo un trabajador realiza constantemente movimientos repetitivos, quizás el médico ocupacional de la organización pueda determinar que esa labor solamente la realice por cierto lapso de tiempo y que después rote a hacer otra labor siendo reemplazado a su vez por otro compañero de trabajo, de manera tal que se reduzca las probabilidades de que la persona pueda contraer un daño o deterioro a su salud. También prevé actividades recreativas. Usualmente cuando las personas están en posturas estáticas o movimientos repetitivos, es común que las organizaciones realicen ante estas actividades estáticas o repetitivas lo que se llaman pausas dinámicas, que no son otra cosa que ejercicios de estiramiento que se hacen cada hora o cada 2 horas, dependiendo de lo que diga el médico ocupacional de la empresa. En esas pausas dinámicas el trabajador hace ejercicios de estiramiento que permiten que su organismo pueda prevenir alguna lesión musculoesquelética. Y otra actividad que también realiza la medicina preventiva de trabajo es hacer el seguimiento a los trabajadores que pueden haber presentado algún daño o un potencial daño para verificar que se están tomando las acciones adecuadas y que se están dando los resultados esperados. Y también la medicina preventiva y de trabajo apoya a las organizaciones en la formación de las brigadas de primeros auxilios mediante capacitaciones permanentes a los integrantes de estas brigadas. En esta diapositiva anterior vimos un concepto de vigilancia epidemiológica. ¿Qué cosa es la vigilancia epidemiológica?
no es otra cosa que la observación y seguimiento a las características de morbilidad, mortalidad y accidentabilidad de la fuerza laboral, con la finalidad de prevenir cualquier riesgo a la salud. Y esta vigilancia se basa en exámenes médicos, evaluaciones periódicas a agentes contaminantes u otros factores de riesgo y tendencia a enfermedades ocupacionales u ausentismo por otros efectos. Ahora pasemos a la dimensión de higiene industrial. Dijimos de que un programa de seguridad y salud en el trabajo tiene 5 dimensiones: medicina, higiene, seguridad, ergonomía y psicosociológico. Ahora pensemos, la norma OSAS, al igual que la legislación peruana, buscan que las organizaciones establezcan sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es seguridad y qué cosa es salud? Seguridad es ausencia de daños inmediatos, golpes, fracturas, muertes inmediatas. En cambio, salud es la ausencia de enfermedades que ocurren en el tiempo por efecto de un factor de riesgo laboral. Un cáncer, una pérdida auditiva, son ejemplos de enfermedades ocupacionales. Entonces, la norma OSAS, al igual que la legislación peruana, buscan que las personas, que las empresas establezcan sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Ya hemos definido qué es seguridad y ya hemos definido qué cosa es salud, pero un mismo factor de riesgo puede ocasionar un daño, es decir, afecta a la seguridad, o un mismo factor de riesgo puede ocasionar una enfermedad. Veamos un ejemplo. Si trabajamos con ácido sulfúrico, si este ácido sulfúrico nos cayera a la piel, nos ocasionaría una quemadura, lo cual afecta a la seguridad de las personas. Pero supongamos que nos cuidamos, tenemos los equipos de protección personal adecuados y trabajamos en forma segura, así que nunca nos cae el ácido a la piel. Pero sin embargo, podríamos estar inhalando periódicamente estos vapores del ácido sulfúrico. A la larga, esta inhalación podría ocasionar también daños al sistema respiratorio, ocasionando a su vez alguna enfermedad ocupacional. Entonces, un mismo factor de riesgo puede afectar la seguridad como la salud de los trabajadores. Pero en el interín entre la seguridad y la salud hay otra disciplina que es la higiene, la cual busca evitar que un factor de riesgo pueda llegar a ser o pueda llegar a constituir una enfermedad ocupacional. Este programa se llama, o esta dimensión se llama de higiene ocupacional. Entonces, la higiene ocupacional es una técnica preventiva que permite mejorar las condiciones ambientales para que los trabajadores puedan trabajar en forma segura. La higiene industrial tiene a su vez 3 agentes, que son agentes químicos, físicos y biológicos. Esos agentes químicos, físicos y biológicos podrían ocasionar daños a la salud de las personas. Bien, ¿cuál es la forma en que la higiene busca prever problemas a la salud de las personas? A través del estudio higiénico, que no es otra cosa que el estudio de las actividades de una organización. Al realizar el estudio higiénico, la organización identifica cuáles son los posibles contaminantes existentes en el ambiente de trabajo. Y una vez que se identifican esos posibles contaminantes, se realiza una medición de los mismos para saber
si están o no dentro de los límites máximos permisibles, ¿sí? Una vez que determinamos si está o no dentro de los límites máximos permisibles, si está dentro, no hay problema, podemos seguir trabajando tal cual lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Pero en caso que los valores obtenidos estén fuera de los límites máximos permisibles, entonces la organización tendrá que adoptar algún control que permita trabajar ahora sí en forma segura. Recordemos que la peligrosidad de un agente físico, químico o biológico va a estar determinada por la dosis. Y la dosis no es otra cosa que la concentración del contaminante en un lapso de tiempo. Como dijimos, los contaminantes se clasifican en químicos, físicos y biológicos. Y estos contaminantes pueden ingresar al organismo a través de la respiración, a través de la piel y llegar a la sangre inclusive, por ingestión accidental o porque comemos o fumamos en el puesto de trabajo, y también por penetración directa a la sangre. Veamos qué son los agentes químicos. Los agentes químicos pueden ser gases o vapores. Gases, si en estado natural, están en forma gaseosa, y vapores si proceden de la evaporación de algún líquido. También pueden ser líquidos, tales como presentes como nieblas, es decir, un líquido finamente pulverizado y existente en el aire, ¿no? Esa es una niebla. Y los contaminantes también pueden ser sólidos. Ejemplo, contaminantes sólidos: polvos, fibras o humos de combustión incompleta o humos de soldadura. Entonces, los contaminantes pueden ser gases, vapores, contaminantes líquidos y contaminantes sólidos. La contaminación que producen los contaminantes químicos va a depender del tiempo de exposición, así como de la concentración, es decir, de la dosis. Ahora, esta contaminación que puede ocasionar estos agentes químicos se podrá clasificar en aguda, cuando las dosis que recibe el individuo son altas y en periodos muy cortos de tiempo, o pueden ser intoxicaciones crónicas, cuando las dosis de contaminantes son pequeñas pero que se repiten en el tiempo. El tipo y grado de daño de los agentes químicos puede estar influenciado directamente por factores tales como la toxicidad del mismo, por la vía de entrada que ha tenido en el organismo, por la dosis del contaminante, por las propiedades físicas o químicas del contaminante, el estado fisiológico de la persona, si es una persona sana o es una persona que estaba con un estado de salud no muy adecuado, o inclusive por la predisposición del individuo, o llamémoslo también la sensibilidad del individuo frente al contaminante específico. ¿Cómo se previenen los contaminantes químicos? Se previenen actuando sobre el foco contaminante, lo cual usualmente es un método bastante costoso, o aislando las operaciones potencialmente peligrosas, o empleando métodos húmedos. Por ejemplo, muchas empresas anteriormente usaban asbesto dentro de su proceso industrial, pero como todos sabemos, el asbesto produce un tipo de cáncer pulmonar llamado asbestosis. Bien, las empresas que trabajaban con asbesto y necesitaban seguir trabajando con asbesto y querían hacerlo en forma segura, pues reemplazaron la molienda del asbesto, que se hacía como una molienda seca, a una molienda húmeda. Al asbesto se añadía agua y se metía a molinos. Al estar el asbesto húmedo ya no generaba polvo y por lo tanto se minimizaban las probabilidades de contaminación a las personas expuestas
directamente a las operaciones de molienda. Otra forma de actuar sobre el foco contaminante es mediante las operaciones de mantenimiento. Muchas veces tenemos equipos que por una falta de mantenimiento empiezan a contaminar grandemente. Ejemplo de ello, cuando tenemos un equipo que genera polvo y que se le ha puesto como un control operacional una manga o un ciclón que permiten retener los polvos que se están generando. Si esta manga no le damos un mantenimiento adecuado, va a llegar un momento que se va a colmatar y ya no va a retener el polvo que se está generando. Y por lo tanto, en esas condiciones, nuevamente vamos a emitir al ambiente laboral cantidades grandes de polvo que pueden afectar a los trabajadores. Entonces, las formas de prevenir los agentes químicos son variadas, ¿no? La modificación, aislamiento, métodos húmedos y finalmente el mantenimiento de los equipos. Veamos ahora, estos son los métodos sobre el foco contaminante. Ahora veamos los métodos sobre el medio de propagación. ¿Qué podemos hacer en el medio de propagación para evitar que se sigan expandiendo los agentes químicos? Lo que podemos hacer son mecanismos tales como ventilación general o ventilación localizada. La ventilación general es cuando inyectamos a un área de trabajo una cantidad de aire bastante grande para que pueda remover los contaminantes que se están generando. La ventilación localizada es cuando solamente ventilamos un área específica del ambiente de trabajo, que es el punto en el cual justamente se está generando el contaminante. También otra forma de actuar sobre el medio es mediante labores de limpieza. Por ejemplo, en una organización se genera alguna cantidad importante de polvo. Muchas organizaciones tienen aspiradoras industriales que constantemente están aspirando el polvo que se va depositando sobre el suelo y otras superficies, para evitar que se pueda volver al aire y ser inhalado por los trabajadores. Otro método son sistemas de alarma, en la cual se tiene un sistema tal que si un contaminante supera cierto valor, automáticamente se enciende una sirena y una luz estroboscópica que avisan inmediatamente que se han sobrepasado los niveles de algún contaminante químico. También podemos actuar sobre los agentes químicos actuando sobre la persona. ¿Cómo? Capacitándola, rotando de puestos o usando equipos de protección personal. Recordemos que tanto la legislación peruana como la norma OSAS indica que frente a un riesgo calificado como no aceptable, no tolerable, la organización puede establecer diferentes mecanismos de control. Pero el último que debería pensarse sería el EPP. Es decir, se privilegian mecanismos de control tales como la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, y si ninguno de los anteriores ya mencionados puede controlar un riesgo no aceptable, finalmente podríamos pensar en los EPPs. Pero no al revés, es decir, frente a un riesgo no aceptable, deberíamos evitar pensar como primera solución los EPPs. Los EPPs deberán ser la última opción a la que pueda recurrir una organización para controlar un riesgo no aceptable. Bien, ahora veamos los agentes físicos. Los agentes físicos realmente son fuentes de energía que pueden afectar a los trabajadores expuestos a estas. Estas fuentes de energía se manifiestan tales como ruido, vibraciones, iluminación, calor, frío y la forma de energía electromagnética, que se manifiesta como radiaciones ionizantes y no ionizantes. Estos agentes físicos pueden generar en las personas cambios biológicos, daños en la salud o inclusive acelerar los procesos de envejecimiento, o en otras ocasiones simplemente ocasionar incomodidad a las personas.
Veamos el primero de ellos, el ruido. El ruido es todo aquel sonido que es desagradable a la persona. ¿Cuándo se produce? Cuando un cuerpo se encuentra en vibración y por lo tanto hace que las partículas del aire oscilen. El ruido tiene dos características, que es el volumen y el tono. El volumen se mide en decibeles y nos indica la intensidad del sonido, y el tono se mide en hercios y nos dicen qué tan grave es, si es de frecuencia alta o frecuencia baja. ¿Qué ocasiona el ruido? El ruido puede ocasionar daño del aparato auditivo, y si es de elevada intensidad, además del daño del aparato auditivo, también podría ocasionar aumento del ritmo cardíaco, constricción de los vasos sanguíneos, aceleración del ritmo respiratorio, disminución en la función de algunos órganos digestivos e inclusive reducción de la actividad laboral. También el ruido puede ocasionar algunos trastornos psicológicos, tales como modificaciones del carácter. La persona en algunas ocasiones se puede volver agresiva, puede mostrar ansiedad o puede tener una pérdida de la atención y de la memoria. ¿Cómo se puede controlar el ruido? El ruido se puede controlar actuando sobre el foco, es decir, eliminando la fuente de ruido. O también se puede controlar actuando sobre el medio, es decir, limitando o minimizando la propagación. Y esto se puede hacer a su vez de dos maneras: aislando la máquina o equipo, o usando material absorbente en las paredes, techos y suelos, de tal manera que el ruido que se está generando sea absorbido por este material absorbente. Y finalmente, otra forma de actuar sobre el riesgo es tomando acciones sobre las personas. ¿Cómo? Sometiéndolo a evaluaciones médicas audiométricas periódicas, reduciendo los tiempos de exposición, usando EPPs o una combinación de los mismos. En la resolución ministerial 375, que es la ley de ergonomía, establece cuáles son los niveles de ruido a los que pueden estar expuestas las personas dependiendo de la duración de la jornada de trabajo. Por ejemplo, si una persona trabaja 8 horas, puede estar expuesto en promedio a 85 decibeles sin mayor problema. Pero si la persona está expuesta a 90 decibeles, solamente debería trabajar 2 horas al día expuesto a ese nivel de ruido. ¿Cómo determinan las organizaciones los niveles de ruido? Haciendo mediciones de ruido. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: las mediciones de ruido pueden ser puntuales y las mediciones de ruido pueden ser ponderadas durante la jornada de trabajo. Cuando tenemos un sistema de seguridad, es conveniente hacer ambos tipos de mediciones, tanto las puntuales como las ponderadas. Las puntuales se hacen con un equipo llamado decibelímetro. En cambio, las ponderadas se hacen con un equipo llamado dosímetro. Con la combinación de las mediciones de ambos equipos, una organización puede establecer adecuados niveles de seguridad en cuanto al ruido se refiere. Ahora veamos qué son las vibraciones. Las vibraciones son las oscilaciones de las partículas en un medio, que puede ser el agua, aire, inclusive cuerpos sólidos. Los efectos de las vibraciones en la persona son debidos a que las vibraciones transmiten energía a las personas, y dependiendo de la cantidad de energía que pueda recibir una persona, los efectos pueden ser variados, como veremos en las siguientes diapositivas. Y las vibraciones, dependiendo de la cantidad de energía que transportan, se pueden clasificar en vibraciones de muy baja frecuencia, vibraciones de baja frecuencia y vibraciones de alta frecuencia. Las vibraciones de muy baja frecuencia hacen sentir sus efectos a nivel del aparato vestibular del oído. Las vibraciones de baja frecuencia manifiestan sus efectos al sistema nervioso, y las vibraciones de alta frecuencia son vibraciones que son
audibles para el oído humano y que por lo tanto pueden ocasionar daños o lesiones duraderos. ¿Qué ocasionan específicamente estas ondas de baja y muy baja frecuencia? Pueden ocasionar síntomas o efectos tales como un aumento en el consumo de oxígeno, un aumento del ritmo respiratorio y cardíaco, o que la persona pueda adoptar posturas anormales. Estas vibraciones de baja y muy baja frecuencia están presentes en las máquinas en movimiento, por ejemplo, en los autos, camiones, autobuses, aviones, etc. Y el efecto de estas ondas de baja y muy baja frecuencia puede ser incrementado por la actividad que se esté desempeñando. Por ejemplo, si estamos en un coche, en un vehículo en movimiento, a algunas personas les podrá ocasionar efectos tales como dolor de cabeza. En cambio, las ondas de alta frecuencia pueden ocasionar inclusive inflamación o incluso degeneración de los nervios, llegando a producir parálisis. También pueden ocasionar disminución en la sensibilidad del tacto, disminución en la sensibilidad a la temperatura, deformación de los huesos de la muñeca o inclusive encogimiento de los músculos. Como ondas de alta frecuencia se encuentran la mayor cantidad de herramientas vibrantes, martillos neumáticos, entre otros, por ejemplo. Veamos el siguiente agente físico, la iluminación. La iluminación no es otra cosa que ondas que están entre 380 y 780 nanómetros y que tienen una intensidad superior a unos valores mínimos conocidos como umbrales que permiten la percepción visual. ¿Qué ocasiona una deficiente iluminación? Por ejemplo, si tenemos ambientes adecuadamente iluminados, podemos reducir los niveles de fatiga, los errores e inclusive los accidentes, aumentar la cantidad de trabajo y la calidad del mismo. La resolución ministerial 375 también incluye una tabla sobre los niveles mínimos de iluminación para las diferentes actividades que desempeña la persona en el puesto de trabajo. Veamos el siguiente agente industrial, físico, el calor y el frío. Muchas veces las personas en su puesto de trabajo están expuestos a fríos intensos o calores también muy intensos. El organismo humano solamente debería trabajar en ciertos rangos de temperatura, ni muy altos ni muy bajos. Cuando la persona está fuera de esos rangos, o bien para arriba o bien para abajo, pueden empezar a manifestarse síntomas en las personas. Recordemos que las personas generan calor y lo transmiten al medio ambiente, y también reciben calor del medio ambiente. Por lo tanto, el organismo humano debe mantener un equilibrio de temperatura que permita un adecuado balance térmico. Cuando una persona está expuesta a temperaturas extremas, se pueden generar en la persona diferentes síntomas. Por ejemplo, si la persona está expuesta a temperaturas bajas, hay una disminución de la actividad de las glándulas sudoríparas. También hay disminución de la actividad sanguínea. Las grasas almacenadas en el cuerpo se usan y se transforman en calor, y las personas usualmente empiezan a tiritar. Recordemos que la transferencia de calor se puede dar de tres maneras: por conducción, convección y radiación. Conducción es cuando el calor se transfiere a través de cuerpos
líquidos y sólidos que no están en movimiento. La convección se da cuando la transferencia de calor ocurre a través de fluidos que sí están en movimiento, y la radiación se produce cuando la transferencia de calor se produce a través del aire. Bien, si la persona está expuesta a altas temperaturas, el organismo humano reacciona mediante una dilatación sanguínea para incrementar la transferencia de calor. Se activan las glándulas sudoríparas y aumenta la circulación. Todo eso con la finalidad de aumentar la transferencia de calor al exterior. Recordemos que el organismo humano transforma en calor aproximadamente un 90% de la energía que consume. Es decir, de toda la energía que consume el cuerpo humano, solamente el 10% es utilizada en actividades propias de las personas, y el calor restante, es decir, el 90%, se pierde como calor. Para saber si la persona que realiza una labor específica está por encima o por debajo de las temperaturas o rangos de temperatura permitidos, usualmente también se hacen mediciones llamadas mediciones de carga térmica. Para esto hay empresas especializadas que vienen con equipos específicos y hacen estas mediciones. Si tenemos un personal que trabaja, por ejemplo, en áreas expuestas, por ejemplo, tenemos un almacén al aire libre. En épocas de verano, las personas que trabajan en ese almacén expuesto están expuestas a la radiación solar, y en épocas de invierno están expuestas a las bajas temperaturas. Entonces, en actividades como estas, sería conveniente realizar un estudio de cargas térmicas para saber si la persona está dentro de los rangos de temperatura que debería trabajar. De igual manera, si una persona trabaja en un alto horno o trabaja pues a 4.000, 5.000 metros de altura donde el frío es intenso, también deberíamos hacer estas mediciones. ¿Cómo podemos actuar sobre este agente físico de frío-calor? Primero, actuando sobre la fuente, es decir, apantallamos las fuentes de calor o las fuentes de frío para prevenir su propagación. También podríamos actuar sobre el medio. Si estamos en ambientes muy calientes, ventilar para que ingrese aire fresco, o si el ambiente es demasiado frío, poner un equipo que permite el ingreso de aire caliente al ambiente de trabajo. Y también podemos actuar sobre las personas, dándoles ropas especiales de trabajo, botas, etc. Veamos el siguiente agente físico, que son las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes se pueden desplazar sin necesidad de un material de soporte, y las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes transportan energía. Las radiaciones ionizantes son las que sí transportan la mayor cantidad de energía. Cuando inciden sobre un cuerpo, pueden inclusive arrancar electrones. Ejemplos de radiaciones ionizantes tenemos a los rayos X, los rayos alfa, beta, gamma y los neutrones. En cambio, las radiaciones no ionizantes transmiten poca energía, no siendo capaces de arrancar electrones de los cuerpos sobre los que inciden. Ejemplo de radiaciones no ionizantes tenemos la radiación ultravioleta, la radiación visible, la radiación infrarroja, los microondas y las radiofrecuencias. ¿Cuáles son los efectos? Las radiaciones ionizantes pueden ocasionar a corto plazo vómitos, alteraciones de la sangre, infecciones, quemaduras e inclusive hemorragias. En cambio,
A largo plazo, las alteraciones pueden ser irreversibles en las células, tanto para el trabajador como para su descendencia. Las radiaciones no ionizantes pueden ocasionar quemaduras en mayor o menor grado, produciendo inclusive lesiones oculares tales como conjuntivitis, cataratas, inflamación de la córnea. Es por ello que las personas que trabajan, por ejemplo, en actividades tales como equipos de rayos X, usualmente tienen colgados al cuello un equipo que permite saber a qué cantidad de radiación ionizante está expuesta. Estos equipos usualmente, en el caso del Perú, se llevan al IPEN y el IPEN verifica si la cantidad de radiación ionizante que está recibiendo el técnico que maneja estos equipos de rayos X está dentro de los parámetros permitidos, de tal manera que se pueda garantizar que está trabajando en forma segura. Recordemos también que los ambientes donde se toman rayos X son ambientes que por lo general están expuestos o están protegidos las paredes con placas de plomo. Estas placas de plomo no permiten que en un caso de un accidente los rayos X puedan atravesar las paredes y afectar a las personas que se encuentran al otro lado. Por ejemplo, ahora para el caso de radiaciones no ionizantes, un ejemplo clásico es el de las personas que trabajan en actividades de soldadura, sea oxicorte o sea soldadura eléctrica. Si la persona no se protege adecuadamente, si no protege adecuadamente sus ojos, puede desarrollar lesiones oculares tales como las cataratas, que no es otra cosa que una enfermedad que, si no se trata, podría inclusive generar ceguera en las personas. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención? Primero, para controlar las radiaciones ionizantes podemos aislar la fuente o disminuir las dosis, acortar los tiempos de exposición, usar guantes y ropa protectora, la vigilancia dosimétrica, que es la que dijimos, cuando se cuelga del cuello de la persona un equipo, un dosímetro, que permite posteriormente verificar la cantidad de exposición a radiación ionizante del trabajador. También mediante una supervisión médica estricta y controlando y señalizando adecuadamente los locales donde se genera esta radiación tanto ionizante como no ionizante. También a través del uso de pantallas que impidan el paso de esas radiaciones. Ejemplo de ello, cuando vamos a sacarnos una radiografía de algún diente, es normal que el odontólogo, antes de sacarnos la radiografía, nos coloque un chaleco que tiene plomo en su interior, de tal manera evitar que la persona esté expuesta a una radiación mayor a la necesaria. O inclusive el uso de equipos de protección personal. Como ya dijimos, en las actividades de soldadura es importante que los trabajadores tengan los lentes adecuados a el tipo de soldadura que están realizando. Por ejemplo, para oxicorte u oxiacetileno es normal usar una gafa protectora con sombra entre 5 y 6 de acuerdo a la norma ANSI. En cambio, si se está realizando soldadura eléctrica, la sombra de las gafas tendrá que ser entre 11 o 12, también de acuerdo a la norma ANSI y dependiendo del grosor de las placas que estemos soldando o cortando. Ahora veamos el tercer agente de la higiene. Hemos dicho que la higiene tiene tres agentes: agentes químicos, físicos y biológicos. Ya hemos visto los agentes químicos, también los físicos, y ahora veremos los agentes biológicos. Los agentes biológicos son seres vivos que pueden producir daños a la salud. Estos seres vivos
se clasifican en virus, bacterias, protozoos, hongos y gusanos. Los virus son un organismo sencillo y de tamaño prácticamente despreciable. No es posible verlos a simple vista. Pueden ocasionar daños tales como hepatitis o inclusive la rabia. Las bacterias son capaces de vivir en un medio sin necesidad de un huésped y pueden ocasionar enfermedades tales como la tuberculosis o el tétanos. Los protozoos son animales unicelulares, también microscópicos, no visibles a simple vista, y que por lo general viven como parásitos en los seres vertebrados. Pueden ocasionar daños tales como la amebiosis y la toxoplasmosis, y se pueden transmitir a través de los insectos. Los hongos son organismos vegetales que viven en el suelo y pueden ser parásitos tanto de animales como de vegetales, y por lo general atacan la piel u otros órganos. Los gusanos son organismos animales que desarrollan algunas fases dentro de un huésped, usualmente la persona. Penetran al organismo a través de la vía respiratoria y se pueden transmitir a través del agua, heces, alimentos, entre otros. Bien, ya hemos visto dos dimensiones de un programa de salud y seguridad ocupacional: la dimensión de medicina preventiva y de trabajo y la dimensión de higiene ocupacional. Ahora veamos la dimensión de seguridad industrial. El objetivo de un programa de seguridad industrial es otorgar un ambiente laboral seguro al trabajador, de tal manera que permita prevenir tanto los actos como las condiciones inseguras. ¿Cuáles son las actividades que usualmente consta en su programa de seguridad industrial? En un programa de seguridad industrial usualmente se hacen presentes actividades tales como las labores de inspección de los puestos y áreas de trabajo, la verificación periódica de los EPPs para verificar que estos se hallen en buen estado, las actividades de mantenimiento, tanto las de mantenimiento preventivo así como las de mantenimiento correctivo, y actividades tales como inducción a nuevos trabajadores con la finalidad de que puedan desempeñar adecuadamente los trabajos a los que se asignan. También tenemos programas de orden y limpieza, señalización de los puestos de trabajo, elaboración y divulgación de los planes de emergencia, realización de simulacros, análisis de accidentes e incidentes, así como la conformación de brigadas. Es usual sobre ese tema, por ejemplo, ver que en empresas industriales el área de la planta usualmente está demarcado de líneas amarillas. ¿Con qué finalidad se hace esto? Eso quiere decir que si uno quiere transponer una línea amarilla, necesariamente tendrá que tener equipos de protección adicionales. Por ejemplo, una visita podrá ingresar a la planta, quizás con un casco, tapones auditivos o quizás lentes. Pero si esta visita quiere transponer las líneas amarillas de la señalización de la planta que visita, quizás necesite equipos adicionales, tales como botas, guantes, chalecos, entre otros. Entonces, las demarcaciones muchas veces nos sirven para saber hasta dónde podemos ir sin mayor necesidad de PPs, por ejemplo, o cuándo podemos transponer algún área. Es decir, pueden haber áreas que digan prohibido el ingreso, áreas que son salones donde se genera un alto ruido, una alta cantidad de polvo,
o quizás sean subestaciones eléctricas. Entonces, dependiendo del peligro, se señaliza para evitar de que las personas puedan acceder a áreas no adecuadas. Ahora veamos el subprograma ergonómico. El subprograma ergonómico considera condiciones ergonómicas en el diseño del puesto de trabajo, condiciones térmicas, condiciones acústicas, de iluminación, así como pantallas de visualización. Sobre estas, la primera de ellas, condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. Aquí usualmente se ven si el trabajo contempla movimientos repetitivos, posturas estáticas, adecuado posicionamiento de las personas, posturas adecuadas, entre otros. Las condiciones térmicas, si la persona está expuesta quizás a temperaturas extremas de frío o calor, acústica, de más ruido, iluminación, si los niveles de iluminación son adecuados para el tipo de trabajo que estamos realizando, o inclusive cuando, dependiendo del trabajo que estamos realizando, se requiera algún requerimiento específico en cuanto a iluminación se refiere. Ejemplo de ello, tenemos un área en la cual se hace la impresión de ciertos materiales y aquí el trabajador periódicamente tendrá que verificar que los colores que se están imprimiendo correspondan a un patrón específico, y eso se hace comparando muestras del producto que se está imprimiendo contra un patrón, lo cual se verifica en ambientes adecuadamente iluminados con intensidades mínimas determinadas para asegurar de que el trabajador no va a esforzarse en forma adicional al requerido para su trabajo. Finalmente veamos en su programa psicosociológico. En temas de seguridad, últimamente cada vez nos damos cuenta que el tema psicosociológico puede afectar en forma significativa la salud y seguridad de los trabajadores. Últimamente podemos estar conscientes de que cada vez son más frecuentes noticias de escolares que por temas de bullying atentan contra su propia vida. En la actividad laboral también el tema psicosociológico es muy importante para prevenir posibles daños de las personas que o bien pueden atentar contra ellos mismos o por efecto de una distracción puedan estarse exponiendo tontamente a algún peligro de riesgo asociado. Bien, el subprograma psicosociológico contempla aspectos tales como la insatisfacción. Esta insatisfacción se puede derivar de factores organizativos de la empresa, se puede derivar del diseño y contenido del trabajo, de la carga mental e inclusive de las relaciones interpersonales. Otro aspecto es el estrés laboral. Otro aspecto es el síndrome de agotamiento emocional y finalmente el acoso psicosociológico del trabajador. Esos aspectos son los que componen el subprograma psicosociológico que debería tener presente toda empresa. Cuando una organización implementa un sistema de seguridad y salud en el trabajo, usualmente lo primero que hace es una matriz IPER. Pero la matriz IPER, por lo general, contempla factores que pueden afectar la seguridad, es decir, actos y condiciones inseguras, y últimamente se está también incorporando algunos factores de higiene ocupacional, tanto físicos, químicos o biológicos. Pero una matriz IPER contempla muy poco de la dimensión de la medicina preventiva y de trabajo y muy poco de la dimensión ergonómica y prácticamente nada de la dimensión psicosociológica.
Es por ello que la matriz hiper realmente tiene sus limitaciones. Es por ello que la ley peruana, además de las matrices hiper, también pide que la organización haga evaluaciones médicas, haga evaluaciones ergonómicas, y también la ley prevé que se hagan evaluaciones psicosociológicas. Lo que sucede es que en el medio esta dimensión psicosociológica es poco conocida y por lo tanto no se le da la importancia que debería tener. Pero desde ya, como ya se ha mencionado, es un requisito de la ley peruana que cuando una organización establece un sistema de seguridad y salud en el trabajo, contempla aspectos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Por lo tanto, una empresa debería hacer una evaluación psicosociológica de su entorno laboral para saber si sus trabajadores están expuestos a tal o cual riesgo laboral. Bien, veamos el tercer punto de esta sesión, que es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una herramienta gráfica que permite, a través de ciertos símbolos, representar todos los peligros y riesgos en un ambiente de trabajo. El mapa de riesgos se originó en Italia, aproximadamente en la década del 70, como parte de la estrategia de los sindicatos italianos para defender la salud y seguridad de sus trabajadores. ¿En qué se fundamenta un mapa de riesgo? Se fundamenta en que los riesgos en un trabajo no se pagan, sino que deben eliminarse o controlarse. Un trabajador no debe delegar su seguridad a nadie. Cada quien es responsable de su propia seguridad. Los que deberían ser los más interesados en que un sistema de seguridad y salud funcione deben ser los mismos trabajadores, y que un adecuado conocimiento de los peligros y riesgos del ambiente de trabajo estimulan al trabajador para que trabaje en forma cada vez más segura. A continuación vemos algunos de los símbolos comunes que podemos encontrar en cualquier mapa de riesgos. La información que se recopila en los mapas de riesgos es una información que debe ser actualizada. Así, por ejemplo, en la ley minera, la ley pide que los mapas de riesgos se actualicen, si es necesario, año tras año. En otras palabras, no basta con hacer un mapa de riesgo un año X y ese mapa de riesgo va a permanecer por el tiempo. No. En el caso de la ley minera, así no cambien las operaciones, debe evaluarse año tras año para estar seguros de que el mapa de riesgo sigue siendo adecuado a la organización. Bueno, por lo tanto, los mapas de riesgos deberían actualizarse periódicamente, sobre todo si ocurren cambios, tales como modificaciones del proceso, nuevas tecnologías, nuevos insumos, etc. Podemos encontrar mapas de riesgos referidos a higiene industrial, a salud ocupacional, seguridad industrial o inclusive mapas de riesgos ambientales. ¿Cómo se elabora un mapa de riesgo? Lo primero que tenemos que hacer es formar un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo lo forman especialistas de las diferentes áreas, así como el apoyo de personas que trabajan en las áreas. En segundo lugar, una vez que hemos formado el equipo de trabajo, debemos de definir el ámbito en el cual se va a aplicar ese mapa de riesgos. En tercer lugar, debemos recopilar información sobre los riesgos existentes en ese ambiente seleccionado. Y finalmente, elaborar el mapa de riesgos. Este es un ejemplo de un mapa de riesgos. En la práctica, los mapas de riesgos reflejan tanto condiciones inseguras, así como factores físicos,
y químicos en el ambiente de trabajo. Por lo general, es la información clásica que refleja un mapa de riesgos. Bien, ahora veamos el último punto: evaluación general de riesgos. Los métodos para evaluar riesgos usualmente se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios: de acuerdo a criterios de cuantificación y de acuerdo a la fase del proyecto. En la práctica, lo que hacen las organizaciones es, por lo general, combinar métodos diferentes. Es decir, pueden combinar análisis históricos con listas de comprobación, con el HAZOP, con el árbol de fallos, entre otros. Entre los métodos de cuantificación, los métodos clasificados de acuerdo al método de cuantificación, lo podemos clasificar en métodos cualitativos, que a su vez pueden ser métodos comparativos y generalizados, y métodos semi-cualitativos. Los métodos cualitativos, que hemos dicho, pueden ser comparativos o generalizados. Los métodos comparativos se basan en la utilización de técnicas obtenidas por experiencia de la persona en fábricas, instalaciones o equipos similares. Por lo tanto, va a depender grandemente de la experiencia del equipo de trabajo que pueda haber tenido. Los métodos comparativos principalmente son 4, que son los manuales técnicos o códigos y normas de diseño, las listas de comprobación, análisis histórico de accidentes y el análisis preliminar de riesgos, o PHA por sus siglas en inglés. De estos métodos comparativos, los manuales o códigos o normas de diseño se entienden por su propia definición, ¿no? Son los manuales técnicos que nos dicen cómo instalar un equipo, son las normas que nos dicen cómo diseñar tal o cual instalación. El análisis histórico de accidentes también se entiende fácilmente. Es cuando una organización hace una revisión detallada de los accidentes ocurridos en el área de trabajo, de tal manera de poder identificar riesgos existentes y poder controlarlos. Veamos qué cosa es una lista de comprobación y veamos qué cosa es el análisis preliminar de riesgos. Una lista de comprobación no es otra cosa que un checklist. Un checklist en la cual se establecen una serie de condiciones inseguras que podrían existir en un ambiente de trabajo. En este ejemplo, tenemos un checklist que ha definido algunas categorías tales como establecimiento de objetivos y metas en el programa de gestión. Si existen estos objetivos y metas, se le da una puntuación. Si no existe, pues no tendrá la puntuación. O si participan los trabajadores de la organización, la línea de mando, gerencias en el sistema de gestión. También sobre condiciones inseguras, como dijimos, podríamos verificar que la empresa cuente con los extintores adecuados, adecuadamente distribuidos, ¿no? Si están bien ubicados, si están sin obstruir, etc. Es decir, condiciones inseguras. Eso es lo que se llama una lista de comprobación. El análisis preliminar de riesgos, o PHA por sus siglas en inglés, no es otra cosa que obtener información sobre materiales, sustancias, reactivos, equipos, al compararlas con operaciones similares. Como dijimos, esta metodología va a depender grandemente de la experiencia que pueda tener el equipo de trabajo. De acuerdo a esta experiencia, el equipo de trabajo podrá determinar cuáles son los peligros y riesgos comunes al uso de tales materias primas, insumos comunes a tales equipos o a tales instalaciones. En base a esta experiencia, este equipo estará en la capacidad de poder determinar controles para los peligros detectados. Como ya dijimos, esta metodología del análisis preliminar de riesgos depende grandemente de la experiencia que pueda tener
el equipo de trabajo. Ahora veamos los métodos generalizados. Los métodos generalizados siguen un análisis lógico de deducción que permiten encontrar fallos, errores o desviaciones a lo establecido. Como consecuencia de ese análisis lógico, se obtienen soluciones para cuando puedan ocurrir estas desviaciones. Ejemplos de estos métodos generalizados tenemos el método What If, o sea, ¿qué pasa si? El análisis funcional de operatividad o HASO, el análisis del árbol de fallos o FTA, el análisis de árbol de sucesos o ETA, y el análisis de modo y efecto de fallos o FMEA. Veamos el primero de ellos, el análisis What If, ¿qué pasa si? Este método consiste en identificar las posibles desviaciones que podrían ocurrir en cualquier etapa, sea diseño, construcción, operación o modificación de un proceso. Entonces, en cada etapa se pregunta ¿qué pasaría si? Este método también requiere que se conozca adecuadamente la industria, el método de trabajo, los equipos que se están usando, de tal manera que este equipo de trabajo pueda sintetizar estas posibles desviaciones en potenciales peligros y riesgos. Usualmente este método, si bien se aplica tanto a proyectos como plantas en operación, es muy común que también se aplique cuando se producen modificaciones a instalaciones ya existentes. El resultado de aplicar la metodología ¿qué pasa si? O What If en inglés, no es otra cosa que una tabla que contiene las posibles desviaciones, ¿no? El qué pasaría, las consecuencias de esas desviaciones y las recomendaciones que debemos tener presentes para evitar que esto suceda. La siguiente metodología, el árbol de análisis de fallos, FTA por sus siglas en inglés, no es otra cosa que una técnica deductiva en la cual se parte de un accidente o fallo particular, y este accidente o fallo se descompone en las posibles causas que lo pudieron originar. Estas causas a su vez se siguen descomponiendo hasta llegar a las causas básicas. Esas causas básicas son las que la empresa debe tomar acción para evitar que en un futuro un accidente similar pueda volver a suceder. Para esta metodología deductiva ya se tienen establecidas ciertas simbologías, las cuales se usan hasta llegar al análisis básico de causas. La siguiente metodología, análisis de árbol de sucesos, es similar al árbol de fallas, pero en este caso no se parte de un accidente, sino se parte de una posible desviación, y esa posible desviación se va analizando qué fallos puedan tener, tomando en cuenta las medidas de seguridad de la empresa y finalmente las consecuencias de estos posibles fallos. De esta manera se puede tomar acción para que estas posibles desviaciones no se puedan presentar. Veamos un ejemplo. Podemos tener una desviación a nuestro sistema. En este caso sería el suceso iniciador, que para el ejemplo dado es una fuga de gas licuado de petróleo. La siguiente pregunta será: ¿contamos con válvulas de bloqueo? Si la respuesta es sí, entonces no hay consecuencias porque bloqueamos la fuga. Si la respuesta es no, seguimos analizando. Si hay una fuga, no tenemos válvulas de bloqueo, ¿podría haber una ignición inmediata? Si la respuesta es sí, seguimos analizando. Esta llama inmediata podría tomar acción sobre recipientes o no.
Si la respuesta es no, entonces podemos decir, bueno, hay una llama, pero no hay ningún recipiente que vaya a recibir el calor de esa llama, y decimos, ¿la fuga es prolongada o no? Y dependiendo de eso, pues tenemos algún tipo de fuego, algún tipo de consecuencia. Y así vamos analizando todas las posibilidades que podrían haber por un evento iniciador, que sería una desviación a un sistema. Y de acuerdo a esa desviación, todas las posibles consecuencias en que podría derivar. De esta manera podríamos nosotros tomar acción sobre esas consecuencias para evitar que algún día suceda algún fallo de los previstos. Ahora veamos el análisis de modo y efecto de los fallos FMA. En esta metodología se tiene que hacer una recopilación de todas las posibles fallas de los componentes de un sistema. Es decir, ¿qué podría pasar si sucede algo que no debería suceder? Indicando inclusive para cada una de estas fallas las consecuencias de los mismos. Si a estas consecuencias de los mismos se le asigna una gravedad, el análisis de modo y efectos de falla se denomina análisis de modo, de fallos, efectos y criticidad, o FMCA por sus siglas en inglés. Veamos más prácticamente en un cuadro cómo sería la aplicación de este método. Inicialmente tenemos que contemplar todos los componentes de un sistema, todos los componentes incluso a nivel individual. Para el ejemplo dado, estamos analizando una planta, el sistema de descarga de cisternas a tanque. Tenemos el primer elemento, que es la manguera flexible, la manguera que se coloca en la cisterna para llevar el combustible hasta el tanque. Y analizamos la manguera y pensamos en todos los posibles fallos que podría haber en esa manguera. Un posible fallo podría ser que la manguera esté agujereada, que esté taponada o aplastada, o que hayamos escogido una manguera que no es la adecuada para el fluido que va a transportar. El modo en que vamos a detectar esos posibles fallos, para cada uno de ellos, en este caso, serían detecciones visuales. Los efectos de estas fallas. ¿Qué pasa si una manguera está agujereada? Puede haber un derrame, inclusive podría haber un incendio. Si la manguera está aplastada o taponada, va a haber una reducción de caudal o inclusive hasta la falta misma del caudal. Y si tomamos un tipo de manguera equivocado, ¿qué podría ser? Que la manguera se va a corroer más rápidamente, va a durar menos tiempo. Y si para cada uno de esos efectos le asignamos una gravedad, podríamos entonces tomar acción sobre los más críticos. Bien, entonces en esa metodología, a diferencia de las anteriores, partimos en los elementos constitutivos de un sistema y lo analizamos buscando encontrar las posibles fallas que podrían presentarse. Y finalmente veamos el método de análisis funcional de operatividad, llamado también HAZOP. Este método HAZOP se basa en la premisa de que todos los accidentes o problemas de operatividad se originan como una consecuencia de la desviación de las variables de un proceso respecto a condiciones estándares o normales. Para poder aplicar esta metodología se hace uso de unas palabras guías. En la práctica, aplicar el método HAZOP requiere que se pase por las siguientes etapas. Primero, que se defina el área de estudio. Que ese área de estudio se defina en partes o nudos. Una vez definidas estas partes o nudos, se aplican algunas palabras guías que ya están definidas: no, más, menos,
inverso, además de, parte de, diferente de, normal. Y una vez que aplicamos estas palabras guías, podemos encontrar posibles desviaciones. Y a estas posibles desviaciones las analizamos. En la práctica usaríamos un cuadro similar a este. En este caso tenemos un sistema que le hemos descompuesto en nudos o partes del sistema. Para cada nudo aplicamos las palabras guía. Y para cada palabra guía nos podría dar posibles desviaciones. Para estas posibles desviaciones debemos encontrar cuáles podrían ser las posibles causas. Y para esas desviaciones, cuáles podrían ser las consecuencias esperadas. ¿Cómo debería reaccionar la empresa en caso sucediera? Y el tema de señalización. Esto es con fines netamente previsionales. La respuesta es en caso suceda. Es una respuesta reactiva, pero un sistema de seguridad, como ya sabemos, no debe ser reactivo, debe ser preventivo. Y la prevención se hace mediante una adecuada señalización en este caso. La adecuada señalización, las acciones a tomar y finalmente comentarios sobre la posible desviación identificada. La otra forma de clasificar las diferentes metodologías de identificación de peligros y evaluación de riesgos es a través de la fase del proyecto. Aquí tenemos una tabla en la que hemos dividido las fases desde la fase 0 hasta la fase 7. Y para cada fase se indica cuáles son las metodologías que podrían aplicarse, cuáles son las metodologías más usuales, cuáles son las menos usuales y cuáles son las aplicables en casos puntuales. Las fases del proyecto clásicamente se dividen en diseño conceptual, desarrollo del proceso, diseño de ingeniería de detalle, verificación de la construcción o diseño, revisión de seguridad previa a la puesta en marcha y finalmente la puesta en marcha. Ahora, sin embargo, actualmente se están considerando dos etapas adicionales. Una etapa inicial, que sería la seguridad inherente, que es previa a todo, o sea, lo mínimo que debemos tener en cuenta en temas de seguridad, tanto para las personas como daños al medio ambiente. Y finalmente, cuando ya la planta cumplió su ciclo de vida y tenemos que demolerla o quizás un plan de abandono. ¿Qué cosa es seguridad inherente? En esta etapa, lo que se hace es, antes de empezar el diseño, evaluar las posibles opciones de seguridad a contemplar. Aquí todavía no estamos haciendo ni siquiera la ingeniería básica, pero lo que sí estamos haciendo es evaluar el proyecto como un todo, tomando en cuenta la parte de seguridad. Y aquí las posibles metodologías, formas de controlar el proceso para que se desempeñe en forma segura. Bien, de ahí pasamos a la etapa 1, que es el diseño conceptual. En esta etapa ya se hace en forma sistemática una identificación de los posibles peligros inherentes al proyecto que vamos a desarrollar. Por ejemplo, podríamos ver propiedades de materias primas, productos intermedios, productos acabados. Podríamos evaluar las consideraciones de operación, evaluar la cinética de las reacciones, si hay reacciones químicas, consideraciones especiales a tener en cuenta durante la construcción, el tema de contención de materias primas, productos intermedios o terminados a granel, los posibles impactos ambientales, los temas de transporte y almacenamiento, así como los servicios que se encuentran fuera de la planta productiva en sí. Adicionalmente, en esa parte también debería tomarse en cuenta la legislación aplicable. En la segunda etapa, en el desarrollo del proceso,
Aquí lo que se hace es efectivamente establecer ya los criterios derivados de la etapa anterior. En la etapa anterior solamente hemos analizado los posibles temas, factores de seguridad a tener en cuenta. Aquí, en el desarrollo del proceso, debemos contemplar, debemos considerar como parte del desarrollo del proyecto ya los controles derivados de los peligros identificados en la etapa anterior. En el desarrollo de la ingeniería de detalle, aquí lo que se hace es ya hacer una identificación sistemática de los posibles peligros y riesgos. Si es una planta química, lo ideal es usar la metodología HACCP. Aquí se toman en cuenta detalles de ingeniería para el tema de seguridad, tales como son alivios y venteos, las áreas para contener diferentes tipos de materias primas, productos intermedios o finales, si son corrosivos, explosivos, etcétera, las protecciones de los equipos, manuales de operación, así como las operaciones desde el punto de vista de puesta en marcha o parada de la planta. Una vez que se hizo ya la ingeniería de detalle, la siguiente etapa es la construcción en sí de la planta. Aquí tendremos que contemplar en los planos todas las condiciones de seguridad previstas en la etapa de ingeniería de detalle. Como siempre que se hace un proyecto, si bien se parte de una ingeniería de detalle, en la práctica algunas partes de esa ingeniería de detalle no necesariamente aplican al proyecto y van a tener que cambiarse durante la construcción del mismo. Es por ello que durante esta etapa se van modificando inclusive algunos planos y por lo tanto modificando algunas consideraciones iniciales de seguridad que se tuvieron. Una vez que el proyecto ya está concluido, la siguiente etapa es poner en marcha la planta. Antes de poner en marcha la planta, debemos asegurarnos que hemos tomado todas las medidas de seguridad del caso y que éstas se encuentran operando adecuadamente. Una vez que nos hemos asegurado de ello, se empiezan las pruebas en frío, es decir, cuando aún no hay producción, pero se ponen a operar las máquinas para ver cómo funcionan, y después incluso las pruebas en caliente, ya con un proceso propiamente dicho, pero controlándolo al detalle para asegurarnos de que el proceso está respondiendo de acuerdo al diseño. Finalmente, cuando ya el proyecto arrancó, lo que se acostumbra a hacer es evaluar el sistema de seguridad después de un tiempo. Ese tiempo puede ser 6 meses o inclusive un año. Y aquí se evalúa si efectivamente las condiciones de seguridad están dando los resultados previstos. Una vez que ya cumplió la vida útil del proyecto, la siguiente etapa sería la etapa de abandono o demolición. Y nuevamente, aquí debe tomarse en cuenta los temas de seguridad aplicables a la etapa de la demolición. Si vamos a demoler tal o cual pared, si vamos a aflojar pernos, etc. Debemos identificar todos los peligros para que esa demolición se pueda hacer en forma segura. Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.